Imagina esto, es 1899, estás en una sala oscura y de repente en la pantalla el diablo en persona irrumpe en un convento. Monjas aterradas, crucifijos que se retuercen, fuego donde debería haber paz. No era solo una película, era un acto de pura herejía cinematográfica. En nuestra función de hoy, desciframos el truco más atrevido de Georges Méliès, la película que desafió la iglesia y fundó el terror religioso en el cine. Para algunos, este director fue muy lejos con esta película. Visitaremos entonces un pecado hecho cine, El diablo en el convento de 1899. Si deseas conocer los cielos e infiernos del cine clásico de terror y ciencia ficción, este canal es para ti. Únete a nuestra legión de amantes del séptimo arte. ¿Están listos para conocer esta provocación cinematográfica? Entonces apaguen las luces y aférrense a su silla. Capítulo 1. Ficha técnica. Título original: Le Diable au Convent. Título en español: El diablo en el convento. Año 1899. Duración 3 minutos. País: Francia. Dirección y guión: Georges Méliès. Protagonista principal: Georges Méliès. Género: terror religioso. Formato: cortometraje en blanco y negro, aunque existen algunas copias coloreadas a mano. Sonido: cine mudo. Compañía productora: Star Film Company. Capítulo 2. Sinopsis. En un convento aparentemente tranquilo irrumpe el caos. De la nada aparece el diablo, con actitud burlona y traviesa. Comienza a transformar el espacio sagrado en un escenario de profanación. Monjes convertidos en espectros, objetos que cobran vida, criaturas grotescas y rituales invertidos. El convento deja de ser refugio espiritual y se transforma en un teatro infernal. Pero como en toda fábula moral de la época, el desorden no puede durar para siempre. Las fuerzas celestiales intervendrán para intentar restaurar el orden. Capítulo 3. Contexto histórico de realización. Para entender esta película debemos viajar a la Francia de finales del siglo XIX, en plena Tercera República, cuando el país vivía un fuerte clima de anticlericalismo. En ese periodo la Iglesia Católica era cuestionada, ridiculizada y debatida públicamente. Las tensiones entre Iglesia y Estado estaban en su punto más alto. Méliès, un hombre laico y progresista, entendió perfectamente ese clima social y decidió usar el cine, un medio nuevo, popular y accesible, como herramienta de sátira. Mostrar al diablo burlándose de monjas y sacerdotes no era solo humor, era una provocación calculada. El público no veía terror puro, sino una comedia irreverente que liberaba tensiones sociales. Reírse del diablo era también reírse del miedo institucionalizado. Respecto a la vida del cineasta, Méliès ya no solo mostraba trucos aislados, sino que creaba narrativas cortas y complejas impulsadas por efectos especiales. En este punto ya había descubierto y perfeccionado técnicas como el truco de sustitución, hacer desaparecer o transformar objetos, la sobreimpresión, imágenes fantasmas y el fundido encadenado, todos ellos utilizados de forma experta en esta película. Capítulo 4. Análisis simbólico. El diablo como figura subversiva. Representa la irrupción de lo profano en lo sagrado, el desorden que rompe la rutina conventual. Su presencia es sinónimo de anarquía y descontrol. Es metáfora de la burla hacia la autoridad religiosa. Igualmente es símbolo de las fuerzas seculares, la ciencia y el progreso, que intentan desmantelar o ridiculizar el poder de la Iglesia. Tanto su nacimiento en la pila bautismal, su suplantación del sacerdote, las modificaciones diabólicas de la Iglesia y el convocar otros demonios marcan la alevosía del demonio y su consideración de verse como un ser todopoderoso. El convento y las monjas. Representa el estado de disciplina y espiritualidad. Las monjas son convertidas en objeto de burla, lo que refleja la sátira hacia la rigidez religiosa. El blanco de los hábitos contra la oscuridad del diablo intensifica la tensión simbólica entre lo divino y lo infernal. La institución religiosa, supuestamente inexpugnable, se desmorona y cae en el pánico total con solo la presencia del demonio. Esto satiriza la fragilidad y la vulnerabilidad de la fe institucional frente a una amenaza real y palpable. Los monjes y los crucifijos representan la defensa del orden espiritual frente al caos. El crucifijo no es solo un objeto religioso, sino un signo visual que enfrenta lo demoníaco, reafirmando el poder de la fe. El juego de apariciones y trucos. Los efectos de sustitución y aparición simbolizan la ilusión del poder diabólico.
Méliès usa al diablo para mostrar la capacidad del cine de transformar la realidad, como si la misma cámara fuera un instrumento de magia. Cada aparición y desaparición funciona como un acto teatral que refuerza la idea de lo sagrado profanado. Fuego, humo y desaparición. El diablo aparece y desaparece con pirotecnia. Así el fuego es purificación, pero también infierno, y el humo es misterio, transición, lo efímero. Su desaparición no es derrota, es transformación. Vuelve a lo invisible, sugiriendo que el mal siempre puede regresar. La rana es la materialización del caos, pues es un animal asociado con lo cómico y lo repulsivo. Igualmente en la tradición medieval y renacentista, la rana se asociaba con lo impuro, lo lujurioso y lo demoníaco. Al ser montada por el diablo, se convierte en un caballo grotesco que celebra la victoria momentánea del mal sobre el orden religioso. El ángel San Miguel es tradicionalmente el arcángel guerrero que derrota a Satanás. Su presencia en la película simboliza la restauración del orden celestial frente al caos diabólico. Tras la irrupción grotesca del diablo y sus metamorfosis, San Miguel aparece como figura solemne y luminosa, reforzando el contraste entre lo infernal y lo sagrado. Igualmente representa la defensa espiritual de la comunidad religiosa, encarnando la fuerza de la fe frente a la burla y el desorden. Para el público de la época, su aparición reafirmaba la idea de que aunque el diablo puede sembrar caos, la fe y la autoridad celestial siempre prevalecen. ¿Era el diablo en el convento solo un truco visual? O quizás en 1899 era una pregunta filmada. ¿Qué pasa cuando lo que siempre temiste de repente aparece frente a ti? Y no en un sermón, sino en una pantalla. Este cortometraje no solo mostraba al diablo, jugaba con nuestros miedos más antiguos. Capítulo 5. Análisis técnico. Con esta cinta, Méliès propuso destacadas innovaciones, tales como uso de efectos visuales con la sustitución por corte, donde Méliès detiene la cámara. El mundo se congela un segundo, y cuando vuelve a rodar, la realidad ya no es la misma. Se utiliza para la aparición y desaparición repentina del diablo, la transformación de monjes en esqueletos o fantasmas, y la aparición de objetos o animales. Igualmente, uso de múltiples exposiciones para crear apariciones fantasmales o duplicaciones, y decorados planos y teatrales que evocan el convento. Actuación y gestualidad exagerada, heredada del teatro, que facilita la comprensión en ausencia de sonido. Coloreado a mano o hand coloring. Las copias originales de Star Film a menudo se coloreaban a mano, fotograma por fotograma, para dar vida y espectacularidad al demonio rojo, las llamas y los trajes de las monjas. Esto aumentaba el valor artístico y el precio del film. Combina elementos del horror, el diablo y los esqueletos, con la farsa y la comedia, la reacción exagerada de los clérigos. Méliès utiliza lo sobrenatural, no para asustar profundamente, sino para entretener y divertir. Artísticamente, la película es un manifiesto de que el cine, para Méliès, era la continuación de la magia y la ilusión. El objetivo no es la documentación de la realidad, como con los hermanos Lumière, sino la creación de un mundo de fantasía donde las leyes de la física son suspendidas por la cámara y sus protagonistas. La iluminación es uniforme para asegurar que los trucos sean visibles, sin sombras dramáticas que pudieran ocultar los cortes. Aunque satírica, la obra reafirma la idea de que lo sagrado prevalece, equilibrando la burla con un cierre moralizante. Capítulo 6. Curiosidades. A diferencia del terror moderno, el diablo es representado de forma burlesca y juguetona, más cercano a un personaje de farsa que a una entidad maligna, reflejando la mentalidad del público de finales del siglo XIX. Es parte de una serie infernal, pues forman parte de un conjunto de películas de Méliès sobre lo diabólico, tales como El Calderón Infernal de 1903 y Fausto en los Infiernos del mismo año, consolidando un subgénero de fantasías infernales. Aunque ligero y humorístico, el film establece una base temprana para el subgénero del terror religioso, explorando la tensión entre lo sagrado y lo profano en la pantalla. Como en muchas de sus obras, Méliès fue director, escenógrafo, diseñador de efectos y en ocasiones intérprete, reforzando su condición de cineasta integral. Capítulo 7. Importancia. Transformó el espacio fílmico en un escenario fantástico, con decorados pintados y coreografías visuales que anticiparon el lenguaje cinematográfico. A través del uso del stop trick, apariciones súbitas y transformaciones visuales, la película amplía las posibilidades narrativas y técnicas del cine en sus primeros años,
sentando bases para el montaje y los efectos especiales venideros. Su composición escénica, teatralidad y uso del espacio influyeron en el cine mudo europeo, especialmente en el desarrollo del cine fantástico francés y alemán. Aunque no buscaba provocar el miedo extremo, El diablo en el convento es un antecedente fundamental del cine de terror, al introducir elementos iconográficos temáticos y visuales que definirían el género y abrirían las puertas para el subgénero del terror religioso. Introdujo al diablo, ángeles, espectros y metamorfosis grotescas como símbolos teatrales que enriquecieron el repertorio visual del cine. La película demostró que los temas oscuros y peligrosos, tales como la blasfemia y los demonios, podían ser un vehículo para el entretenimiento popular y masivo. Confirma a Méliès como uno de los grandes arquitectos del cine como arte y espectáculo, reafirmando su papel como pionero en la creación de mundos fantásticos a través de la imagen en movimiento. Muestran cómo el cine naciente puede ser espectáculo, sátira y ritual escénico, abriendo camino a la idea del cine como un arte total. El diablo en el convento nos recuerda que el cine nació como magia y provocación, y que cada proyección es un conjuro que nos invita a reír, temer y soñar. Legado en la cultura popular. Sus trucos visuales y su estética grotesca influyeron en cineastas tales como Segundo de Chaumont, Fritz Lang y los creadores del cine expresionista alemán. La representación del diablo como travieso, burlón y transformador se instaló en el imaginario colectivo, reapareciendo en caricaturas, cómics y espectáculos teatrales. La figura del diablo transformado en criatura grotesca como ranas, espectros o el caldero reaparece en sagas como Castlevania, Diablo o en cómics de sátira religiosa. Dentro de la cultura geek y entre los historiadores del cine, esta película es un objeto de fascinación. Se valora como una pieza clave para entender cómo el cine pasó de ser una curiosidad científica a un medio narrativo y artístico capaz de crear mundos enteros. Capítulo 9. ¿Dónde verla? En la descripción de este video se encuentran los links de 3 canales de YouTube que tienen algunas de sus mejores versiones. Capítulo 10. En conclusión, El diablo en el convento de 1899 mostró que la cámara podía ser un instrumento de magia, sustituciones, superposiciones y coloreado a mano, las cuales transformaron la pantalla en un espacio de ilusión. Reflejó el clima anticlerical de la Francia de la Tercera República y consolidó el cine como medio narrativo capaz de cuestionar instituciones y provocar emociones, además de convertirse en sátira cultural. Más de 100 años después, El diablo en el convento no es una reliquia, es un hechizo que sigue activo, un recordatorio de que el cine nació siendo magia, riesgo y pura imaginación. Méliès no solo hizo trucos, nos enseñó que la pantalla es un portal a lo imposible y lo desconocido, además de una forma de explorar los miedos, las creencias y los deseos colectivos. Recorrido ese camino, nuestras travesías van a llevarnos a un lugar al que nunca antes habíamos llegado, pues realizaremos un viaje a través de lo imposible, con la película de 1904. Dirigida por Georges Méliès. Y quisiera que me contaras, ¿qué te pareció este viaje al infierno de 1899? ¿Fue provocación o puro ingenio? El debate lo armamos en los comentarios. Si te gustó esta visión del caos y el orden, suscríbete para unirte a nuestra legión. Dale me gusta, pues en este espacio sagrado el cine nos enseña el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Nos vemos este viernes en su Cinemateca de la Medianoche, donde el miedo se encuentra con la imaginación. Si disfrutaste de nuestra función, síguenos en Instagram y TikTok. Para dudas, comentarios o sugerencias, escríbenos al correo de Gmail. Estás muy invitado e invitada a ver nuestro último video titulado El Hotel Eléctrico de 1908, la película que imaginó el futuro. Lo encontrarás en esta tarjeta final. Que tengas una excelente medianoche.